Hola, buen día. Bienvenidos al segundo día de esta edición 2021 de AMBA 360. Hoy tenemos una mañana intensa, precisamente vamos a empezar intensamente. Hemos convocado para tratar estos temas que tienen que ver con las neurociencias aplicadas, el neuromarketing y la necesidad de entrenar el cerebro al especialista número uno en este tipo de temas, a Néstor Braidot, un pionero en la aplicación de este tipo de prácticas, de técnicas, de base científica en el análisis del comportamiento de las personas en las organizaciones. Néstor Braidot, un amigo, ha publicado más de 50 libros, tiene más de 500 trabajos publicados, muchos de sus libros han sido bestseller, es conferencista internacional y da sus conferencias y trabaja en toda América Latina e incluso en Europa. Con él, muchas mañanas allá por las barrancas de Belgrano, nos reunimos para tratar precisamente de estos temas de los que los invitamos ahora a tratar de intercambiar opiniones con Néstor. Bienvenido, Néstor. Mira, vamos a empezar haciendo tu paneo alrededor de estos temas y después vamos a entrar en una suerte de intercambio de conversaciones. Inclusive te voy a pedir que relates alguna de tus anécdotas que son muy picantes, muy interesantes. Así que lo mejor que puedo hacer en este momento es darte la palabra. Bienvenido, adelante, Néstor. Gracias, Juan Carlos, buenos días a ti, gracias por la invitación, gracias, AMBA, y a todos los que están en este momento conectados, con un placer inmenso. Vuelvo a AMBA después de algunos años, claro que en aquella época era presencial, pero siempre en la misma temática, la temática de la aplicación del funcionamiento del cerebro a todas nuestras actividades. Y a tu pedido, Juan Carlos, permíteme hacer un pequeño relato introductorio que abra un poco la conversación. Las neurociencias siempre fueron, históricamente, un área de estudios que permitió a la medicina curar y prevenir enfermedades. Incluso más, en algún momento histórico, la década del 90, hace 30 años atrás, pegó un salto cualitativo importantísimo, porque aparecieron tecnologías que nos permitieron observar un cerebro humano en funcionamiento, vivo. Creo que muchos de ustedes saben que hasta finales de los 80 había que esperar que muera una persona para poder estudiar su cerebro. De hecho, el cerebro de Einstein fue estudiado post-mortem para investigar el secreto de su inteligencia. No se descubrió mucho, porque un cerebro inerte de una persona fallecida no explica la inteligencia, la capacidad. Y en esa década del 90, en la que la tecnología nos dio esta posibilidad de observar cerebros vivos, eso permitió un salto cualitativo importantísimo en la investigación médica, porque incluso más, si observan los premios Nobel de Medicina, a partir del 95, 96 en adelante, van a darse cuenta que la mayoría eran Nobel de Medicina por neurociencias. Sin embargo, avanzados algunos años, hacia finales de la década del 90, en el 2000 exactamente, existió un premio Nobel de Medicina, Arvid Carlsson, que lo fue por descubrir la dopamina y para mí significó muchísimo. Yo en esa época estaba trabajando en la Cátedra Salmantina, en la Universidad de Salamanca, y empezaban mis primeros escarceos investigando por qué la formación tradicional, el marketing tradicional, el management tradicional, el liderazgo tradicional, no nos daba todos los resultados. Invitado por la propia Universidad de Uppsala, en el norte de Estocolmo, donde nació y se formó Arvid Carlsson, empecé a descubrir cosas. Carlsson fue Nobel por descubrir la dopamina. Y justamente la dopamina, esa predominancia hormonal que significaba un comportamiento muy especial del adicto, la empezamos a estudiar luego en la industria automotriz europea y nos dimos cuenta que el poseedor de un coche deportivo tenía ese comportamiento que empezamos a llamarle como primer clúster de la era iniciada en esos tiempos del neuromarketing, el primer clúster de compradores dopaminérgicos, compradores que se comportaban de manera diferente, comparativamente con el poseedor de un coche no deportivo. Y allí empezó entonces
la larga historia, Morin en Bélgica, Lindström en Estados Unidos, yo mismo en Salamanca, una larga historia de enriquecer lo que veníamos trayendo de marketing con el aporte de cómo un cerebro se podía estudiar para determinar cómo era el comportamiento y por qué. Empezamos a estudiar el cerebro del comprador, empezamos a estudiar el cerebro del marketinero también, y empezamos a darnos cuenta que ya no solamente era suficiente con más herramientas para enriquecer el maletín de herramientas del marketinero, sino que empezamos a descubrir que era necesario entrenar el cerebro del especialista de marketing para que desarrolle nuevas capacidades. Eso tuvo un largo recorrido. Avanzamos en neuroventas, en neuroliderazgo, en neuromanagement, y de todo esto surgió algo. El cerebro humano nace con determinadas capacidades heredadas genéticamente, pero que también tenía una circunstancia, la epigenética, es decir, la incidencia que el entorno de la persona desde tempranísima edad, inclusive en las etapas de formación universitaria, laboral, etcétera, todo ese entorno estimulaba determinadas formas y maneras de activación de sus genes. Y empezó a aparecer entonces la necesidad ya no solamente de considerar que en un profesional de marketing la herencia genética lo era todo, sino que también lo que ocurría después. Más aún, en la madurez del cerebro, en el entorno de los 40 años, es la epigenética lo que más fundamenta y representa la inteligencia de una persona, quedando la genética limitada a escaso 17, 16, 18% de lo que significa esa persona. Y esto nos llevó entonces a encarar otro desafío importante, que es el desafío de provocar en las personas entrenamiento cerebral mediante un desarrollo mayor, más veloz y más importante de sus capacidades, de sus funciones ejecutivas, atención, concentración, percepción, de su inteligencia y de su creatividad, y de su motivación, y de su intuición. Entonces aparecen, y yo tuve la fortuna de inaugurar, de fundar en aquellas épocas, uno de los primeros gimnasios de entrenamiento cerebral para desarrollar justamente esas capacidades. Y empezamos a descubrir cosas. Y esto significó una apertura importantísima que hoy, en esta instancia de dificultad que el mundo vive, están teniendo mucha más significación que lo que nos imaginábamos en aquella época. Empezamos a descubrir que podemos desprender la evolución etaria del cerebro respecto de la evolución etaria de la persona. Empezamos a darnos cuenta que el cerebro ya no era un órgano que envejecía atado al envejecimiento de la persona. Empezamos a encontrar formas de entrenamiento cerebral que nos permitían reducir el envejecimiento cerebral. Empezamos a encontrar formas de entrenamiento que nos permitían incluso rejuvenecer el cerebro. Sí, aunque parece muy difícil de aceptar y comprender, hoy está absolutamente demostrado que hay ejercicios de entrenamiento cerebral que en los gimnasios lo hacemos, que nos permiten incluso en adultos mayores de 70, 80 años, lograr esa así denominada neurogénesis, es decir, nacimientos neuronales nuevos que se incorporan al sistema neuronal de la persona, dicho coloquialmente, rejuveneciéndolo. Yo creo que es un largo recorrido, dicho en estos pequeños minutos que tengo para poder hacerlo, pero que tienen en sus fundamentos muchas explicaciones que dan cuenta de la importancia que significa el enfocar ya en algo así como nuestra propia realidad y nuestro propio cerebro para poder lograr de él ya no una formación estandarizada que nos obliga a repetir fórmulas y recetas. Muchos de nosotros podemos decir
que nos hemos formado en el siglo pasado, y suena muy fuerte decir formados en el siglo pasado. Hemos recibido nuestros primeros títulos en el siglo pasado. ¿Qué significa esto? Esto significa una metodología de formación en la que lo importante era aprender de memoria la clase del profesor, aprender de memoria el libro del profesor, repetirlo lo más exactamente posible en el examen, y eso nos daba una garantía de un 10 felicitado en el resultado del examen. Y salíamos a la vida profesional a repetir la fórmula y la receta que habíamos aprendido de memoria. Cuando nos empezamos a dar cuenta que en realidad el conocimiento de la humanidad se duplica o se duplicaba, hoy ya es menos, cada 2 años. Esto significa que empieza a obsolecer ese conocimiento y empieza a necesitar el ser humano otra manera de formarse, que hoy, ante la crisis que estamos viviendo, es significativamente importante. Porque empezamos a necesitar, más que repetir de memoria fórmulas y recetas por más exitosas que hayan sido, luego dejan de ser exitosas porque son obsoletas. Y necesitamos empezar a aprender a hacer la fórmula, aprender a hacer la receta. A muchos nos costó entrar en la nueva era tempranamente, porque empezamos a darnos cuenta que cuando nos adheríamos demasiado a la fórmula aprendida, empezamos a tener resistencias en la incorporación de las nuevas formas y maneras de resolver situaciones. Y ahí empezó el entrenamiento del cerebro para poder ya no aprender aprendidos, sino aprender a aprender. Esa es la nueva era que se inaugura con la neurociencia aplicada. Esa es la era que da origen al neuromarketing, al neuromanagement, al neuroliderazgo, a las neuroventas y al entrenamiento cerebral. Una era en la que debes liberarte del conocimiento del aprendido para utilizar esos aprendidos como estimulación a desarrollar tu capacidad de aprender otras fórmulas y recetas. Empezamos a necesitar personas profesionales que sepan crear soluciones, no repetir soluciones del libro, ni reiterar soluciones del profesor de la fórmula. Los profesores debemos saber estimular al aprendiente a crear aprendizajes, no a repetir aprendizajes. Lo cual implica un cambio sustancial, ya no solamente en las plataformas tradicionales de enseñanza y aprendizaje, no solamente en las universidades, sino también en los programas de formación de las empresas, donde requerimos ya no personas que estudien de memoria la metodología de la empresa, estudien de memoria sus fórmulas, estudien de memoria sus maneras de resolver. Si no, necesitamos incorporar en esas empresas personas que aporten cosas nuevas, diferentes. Incluso, y voy a decir esto delicadamente, aunque sean contrarias a lo que la empresa en ese momento tiene como característica o como fórmula y manera. Porque eso enriquece. Y además, porque estamos entrando en un mundo que esto es condición sine qua non para el éxito. ¿Qué ha ocurrido? Dicho esto rápida y sintéticamente, ¿qué ha ocurrido en estos últimos tiempos? Según estudios de Naciones Unidas, la velocidad del cambio se ha acelerado muchísimo. Es como que el cambio y la complejidad han aparecido en la realidad, diría casi abruptamente. Y eso empieza a requerir cambios sustanciales. Por ejemplo, ¿por qué muchos empresarios y muchos profesionales dicen estoy en un contexto, en una realidad de incertidumbre? Es que veníamos de una metodología lógico, racional, secuencial y analítica, en la que lo importante era meter los datos correctos en la fórmula racional, lógica, secuencial. Estos últimos año y medio, 2 años, han hecho que todos los datos que veníamos acumulando se hicieron obsoletos, con lo cual tu fórmula lógico, racional, analítica y secuencial se quedó sin datos. Te dejó en la incertidumbre. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es que empieza a necesitarse justamente desde el entrenamiento de tu cerebro algo
superador. Es necesario incorporar ya no la fórmula racional, lógica y secuencial, sino la intuición, capacidad de anticipación. Esto significa un concepto que quizá en los viejos libros de toma de decisiones no estaba incorporado, más aún estaba siendo rechazado, cuando hoy está empezando a predominar. Miremos lo que pasa a nivel de liderazgos en el mundo. Líderes que han utilizado la vieja fórmula y cómo les ha ido. Y no quiero mencionar, por no herir sensibilidades, miremos hacia el norte. Bueno, en mi caso yo estoy en este momento en Europa, pero miremos hacia aquel norte desde Latinoamérica. Miremos al costadito cercano. Y observemos otros casos. Jacinda Ardern, Nueva Zelanda. Sanna Marin, Finlandia. Unen características muy especiales. Y puedo mencionar la primera ministra de Dinamarca, puedo mencionar varias. Unen tres características fundamentales. Primero, son intuitivas, porque el cerebro de la mujer está más unido, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, por ese cuerpo calloso que hace que a la razón le suman la intuición, a la lógica la creatividad. El segundo factor que han unido es que se requiere un liderazgo emocional. ¿O ustedes creen que los centennials, jóvenes que hoy entran al mercado laboral, van a hacer lo que hacíamos nosotros en aquella época? Entrar a la oficina. Yo recuerdo la primera frase que escuché de mi jefe cuando entré en mi primer trabajo: cuelga tus emociones en la puerta de entrada de la oficina, porque aquí no hay emoción, aquí hay lógica, hay razón. Y hoy sabemos, investigaciones de Dylan Haynes en Berlín, que en toda decisión hay emoción. Y los centennials necesitan querer hacer las cosas. No vas a lograr que el centennial diga, sí, señor jefe, haré lo que usted diga, señor jefe. Y no vas a lograr que aparezca exactamente a la misma hora todas las mañanas y se vaya exactamente a la misma hora todas las tardes. ¿Qué es el otro cambio? El cambio en el que la presencialidad se ha reducido. Y existe entonces la necesidad de que empecemos a entender que con lo que ha vivido la humanidad en estos año y medio, 2 años, ha significado un impacto importantísimo, que ha generado incluso un desarrollo y unas aperturas a nivel de comprender cómo el ser humano debe interpretar su profesión, su actividad, que es significativamente diferente a lo que teníamos incluido como concepto hasta ayer nomás. Tenemos que estar reinventándonos permanentemente. Algunos sueñan con la vuelta a la normalidad. Primero, ¿a qué normalidad te refieres? ¿Vuelta a la normalidad? Esto que ha ocurrido no tiene vuelta atrás. Esto significa un cambio que ha venido para quedarse. Y no solamente quedarse en la fotografía actual, porque la velocidad de cambio que se ha incorporado en estos últimos tiempos, me refería a esas investigaciones de Naciones Unidas, esa velocidad de cambio va a seguir hacia el futuro. Con lo cual, solamente por decirte, aprender a crear fórmulas, a crear recetas, a crear soluciones, sí, pero no puedes quedarte anclado en tu creación de la fórmula, receta y solución. Tienes que seguir creando la nueva fórmula, receta y solución mañana tras mañana, porque esa es la realidad que estamos viviendo en el mundo de hoy. Eso es lo que se nos viene. Yo diría, con esta introducción, mi querido Juan Carlos, podemos decir, adelante con el ping-pong de preguntas y discusiones alrededor de este tema que me parece apasionante, ir aprendiendo a lo que surja como inquietud de todo esto. De lo contrario, yo me seguiría las próximas 2 horas, que es un tema que a mí me apasiona, pero sé que hay allí un dictador horario. No tenemos tanto tiempo, Néstor. Mira,
En management hay un concepto que se llama racionalidad limitada, que es la cantidad de conocimiento que una persona tiene al momento de tomar una decisión. Con esta cantidad, esta velocidad extraordinaria de duplicación de los conocimientos. Estaba leyendo hace unos años atrás que en medicina se duplicaban los conocimientos cada 53 días. No me imagino ahora, con todo este tema de desarrollo de vacunas y demás por la pandemia, esa cifra debe haber quedado demasiado larga. Ahora, ¿cómo hace una persona para que su cerebro no le diga memory full? Porque tanta la cantidad de conocimiento que hay que adquirir hoy en día para que la racionalidad no sea tan limitada, porque la incorporación de muchos conocimientos hace que en algún momento seamos más ignorantes, porque no podemos absorber esos conocimientos. O si el cerebro es capaz de incorporar semejante cantidad de información como se está gestando. Esto que me dices me trae a la memoria aquel material de Jorge Luis Borges, justamente, Funes el Memorioso, que no podía vivir porque se pasaba el día justamente activando su memoria. Sin embargo, estudiando profundamente la neurociencia, todos sabemos que las memorias que hoy tenemos no son memorias de hace 10 años. Porque el ser humano tiene una característica, va actualizando sus memorias según lo que le ocurra desde el momento que creó ese primer recuerdo, y más aún, te diría, en los estrados americanos, en los estrados judiciales americanos, sobre todo en el estado de Dale, yo tengo conocimiento por gente muy cercana que trabaja allí, hoy por hoy ya no se reconoce tanto los testigos de hace un año de un accidente o de un hecho. ¿Por qué? Porque ese testigo que fue, de alguna manera, testimonio de un hecho hace un año, con las sucesivas cosas que le han ocurrido a lo largo del tiempo a posteriori, fue actualizando su memoria. Es decir, no es que nosotros recordamos una sucesión de hechos, sino que se actualiza la memoria. Ese es un primer elemento. Pero yo debo decir otra cuestión a partir de lo que estás diciendo. Las decisiones hoy día no deben anclarse, y sé que este es un concepto difícil, Yo estoy estudiando este tema muy fuertemente desde hace tiempo ya, pero hoy no nos manejamos solamente con lo que te trae la memoria, que es el ayer, sino con lo que te puedes anticipar, apelando justamente a lo que decíamos, del desarrollo de la inteligencia intuitiva, esa capacidad de anticipación que te permite, en algún momento determinado, darte cuenta de algo que puede ocurrir, va a ocurrir o que puedes hacer. De hecho, yo hace un tiempo hice un estudio con líderes empresariales de los 4 países del Cono Sur, y la mayoría, no te digo 100%, pero el 75% me decía, mira, yo para tomar una decisión es cierto que primero analizo el expediente que me traen del estudio financiero, el estudio comercial, el estudio de producción, el estudio de recursos humanos. Sin embargo, la decisión final en algún momento la tomo porque siento que tengo que decir que sí o siento que tengo que decir que no. Existe entonces en la persona una, ¿cómo te podría decir? Un darte cuenta interior, que eso tiene que ver con la formación de la persona. Por eso, en los entrenamientos cerebrales que hacemos, lo que producimos en la persona es algo así como un desarrollo de más cantidad de conexiones neuronales. No nos olvidemos que las experiencias que vivimos, los aprendizajes que hacemos, las estimulaciones que recibimos provocan conexiones neuronales. Y te voy a un ejemplo concreto para ahorrarme algunos minutos. Yo creo que muchos de ustedes han leído la autobiografía de Einstein. Einstein se pasó semanas, meses investigando, es decir, enriqueciendo su cerebro con lo que había sobre su tema en el mundo en su momento. ¿Qué es lo que hizo con eso? Una plataforma de conexiones neuronales muy amplia. Eso no es un invento. Sin embargo, él dice que una noche soñó que cabalgaba en un rayo de luz. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Explicación neurocientífica a posteriori del reconocimiento de cómo inventó Einstein, que es tomar una decisión intuitiva, en definitiva. Es exactamente lo mismo. Lo que ocurrió es que en sueños existe mayor capacidad conectora del sistema neuronal. Y la fantasía, sueño con
una cabalgata de un rayo de luz, provocó una conexión neuronal adicional. Ese es un cerebro creador, ese es un cerebro que crea. Cuando aparta el consciente, que es limitado en su capacidad, y deja que el metaconsciente trabaje con toda la plataforma y el estímulo de la fantasía le provoque ese invento. Y no fue solamente Einstein, que Cullera al investigar los anillos de Benceno, le ocurrió exactamente lo mismo. Soñó con un baile de serpientes. Entonces, investiguemos de qué manera una persona de la empresa, de la profesión, de donde sea, descubre algo nuevo, diferente. Y en la mayoría, si no en todos los casos, lo va a hacer desde una reflexión metaconsciente. Puede ser sueño, puede ser meditación, puede ser siempre un ejercicio donde el limitante consciente se aparte. De lo contrario, las decisiones del consciente siempre serán limitadas. No es posible que sean creativas. Esa es una explicación que me amerita tu reflexión, Juan. Bueno. Bien, esto de las neurociencias aplicadas, Néstor, que en apariencia, para los que no están muy familiarizados con esto, es algo de exquisitez del management, es decir, no es algo que esté generalizado. Sin embargo, hablábamos el otro día, en el deporte se aplican mucho. Hoy estamos viendo aparecer dentro de los cuerpos técnicos de los equipos de fútbol, por ejemplo, algunos neurocientíficos. Vos tenías algunas investigaciones referidas a la aplicación de las neurociencias en el deporte, algunos datos que vienen bien como para darnos cuenta de la importancia del ejercicio de este tipo de prácticas. Sí, yo te diría dos cosas. Al comienzo, para todo tipo de aplicaciones fue muy duro. Yo recuerdo las piedras que recibí allí por comienzos del milenio, cuando sacamos el primer libro sobre neurociencias aplicadas. ¿Por qué? Porque el mundo, además, no estaba formado en este tema. Y la mayoría de los directivos, ¿qué va a hacer esto si eso tiene que ver con medicina? Yo recuerdo incluso a Roger Domingo, que es el director de editoriales de Planeta, me dijo, mira, en España, por favor, no hables de neurociencia. ¿Por qué? Porque te van a asemejar a medicina. Sin embargo, hoy día todo el mundo está abriéndose a este campo. Y por cierto, en todos los campos, yo te diría que hoy, a contrario de lo que ocurría hace 20 años, en marketing se habla mucho de neuromarketing, cada vez más, y te diría que cada vez más exclusivamente. En management también se está hablando de neuromanagement. Cierto es, como tú dices, que en el deporte también empezó a desarrollarse y tal vez con mucha más velocidad este tema. De hecho, nosotros comenzamos estos días con un programa de neurociencias en el deporte, junto a algún club de fútbol importante que estaba allí por Núñez, por no mencionar algo que más uno lo va a identificar de todas maneras, pero ciertamente que en el deporte han habido casos excepcionales de neurociencia aplicada. Uno de ellos es muy paradigmático, es el caso de Messi. Yo, cuando trabajaba en Uppsala, allí en Suecia, estuve investigando incluso lo que trabajaba el Karolinska de Estocolmo, que es un instituto de investigación científica muy importante de Suecia. Ellos estudiaron el cerebro de Messi durante mucho tiempo, lo siguen estudiando hoy día, y descubrieron ciertas características del funcionamiento del cerebro que explican mucho de los comportamientos. Y no necesariamente del aspecto sino simplemente ese principio de autismo de Messi significó esa posibilidad de hacer más cosas concentradamente en pequeño espacio de tiempo y pequeño espacio de superficie. Más allá de que algunos condicionamientos emocionales eso también trae. Y por cierto, otros casos importantes que hacen a lo que nosotros llamamos la resiliencia en el funcionamiento cerebral. A ver, ¿quién no recuerda el caso de Niki Lauda, por ejemplo? El corredor de Fórmula 1 que terminó prácticamente quemado en un accidente. Después de eso siguió corriendo y terminó siendo, de verdad, campeón luego de un accidente tremendo. ¿O quién no recuerda a Mónica Seles, por ejemplo, que fue apuñalada por la espalda en un partido de tenis? Ganó Roland Garros después de eso, ganó varios torneos importantísimos. En el deporte hoy se está aplicando mucho y se toma mucho como ejemplo.
porque de verdad los ejemplos positivos y los ejemplos no tan positivos también surgen muchas veces de un aspecto que la gente los entiende más aplicado a la disciplina deportiva. Pero ciertamente que en todos los campos hoy está ocurriendo esto. Más aún, Juan Carlos, yo creo, y lo estoy viendo además en diversos países, cada día más se está permeando esto en los ámbitos, por ejemplo, de formación en universidades o en los ámbitos de entrenamiento en las empresas, donde te piden cada vez más desarrollemos la capacidad cerebral de las personas, que ese es el capital de las empresas. Fantástico, Néstor. Estamos llegando al final de nuestro turno de hoy y quiero agradecerte y además comprometerte. Mirá lo que te estoy diciendo, esto no te lo avisé, pero esto de entrenamiento cerebral en una época como la que vivimos, donde nuestro cerebro se ha visto obviamente afectado por el encierro y tantas ansiedades que ha generado este tiempo pandémico, yo creo que con AMBA tenemos que hacer algún gimnasio cerebral. Ya vamos, por eso te lo planteo, porque es absolutamente necesario que no solo vayamos a la cinta a correr un rato para estar bien físicamente, sino para que mentalmente podamos absorber toda esta suerte de tsunami de información, de problemáticas nuevas y de cuestiones que hay que resolver. Yo te agradezco tu intervención, tu presencia desde Alicante. Hoy, gracias a la tecnología, podemos estar conectados más allá de la distancia geográfica, Néstor. Estamos muy agradecidos. Sí, yo te agradezco. Esta mañana. Yo te agradezco, Juan Carlos, y nada, sí, aquí estoy mirando por la ventana el mar y los 40 grados que están haciendo ya ahora, pero ciertamente, mira, nosotros en septiembre comenzamos un programa de entrenamiento cerebral en línea, lo hacemos a distancia. Yo te voy a acercar los materiales para esto, sin perjuicio de lo cual podemos hablar de un entrenamiento específico con AMBA, esto lo podemos hacer. Hoy por hoy diseñamos todo para poder hacerlos en línea, no necesariamente presencial. Y lo que has dicho de la cinta, por dejar un regalito para toda la gente que está aquí, el entrenamiento aeróbico, caminata, bicicleta, te provoca una activación del hipocampo, órgano del cerebro límbico, y eso produce una estimulación del aprendizaje y memoria. Y eso es importante porque reduce el efecto del Alzheimer y retrasa su aparición. Pero además, el activar el hipocampo con un entrenamiento aeróbico provoca justamente neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Ese es un ejercicio importante para rejuvenecer el cerebro. Fantástico. Muchísimas gracias por tu participación, Néstor. Te mando un fuerte abrazo y ya nos tomaremos otro café ahí en las barrancas de Belgrano.